Hola, buenas noches. Tenía ya tiempo que no subía ningún video. He estado muy ocupado estos tiempos de pandemia, de coronavirus. En la empresa en la cual laboro pues no hay cuarentena y he tenido que trabajar bastante, más de lo normal debido a la contingencia. Así que no he tenido tiempo realmente de subir mucho. Hice un periodo de tiempo para estar con ustedes. Yo sé que últimamente los pastores han estado subiendo en línea predicaciones, mensajes, enseñanzas. Y tengo una historia que quiero platicarles en la cabeza de hace tiempo. Esta historia usted la puede encontrar en el libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. Voy a dar lectura a esto. Dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y el pueblo contra Dios y contra Moisés habló y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirarle a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y éste vivía. Hoy en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, parece que las lecciones del pasado se repiten, parece que tenemos muchas cosas que aprenderle a Dios. Este pueblo de Israel estaba hablando contra Jehová, se estaba quejando de una manera ingrata contra el Dios que los había sacado de Egipto, contra un Dios que los había liberado de la esclavitud, contra un Dios que los había alimentado con ese pan liviano que es el maná, que descendía del cielo y los alimentaba, los nutría, les daba los nutrimentos necesarios para estar fuertes, para poder aguantar la marcha, para no enfermarse, ¿sí? Para inclusive no tenían ellos la necesidad de cultivar, no tenían la necesidad de andar buscando alimento, puesto que Dios se lo daba a ellos día tras día, ¿sí? Sin embargo, esta gente, en vez de agradecer la provisión de nuestro Señor, empezó a quejarse de este pan liviano. Inclusive se empezó a quejar porque el Señor los había sacado de Egipto, los había liberado de la esclavitud. Qué tremenda tontería. A veces nuestro Señor nos saca de la esclavitud del mundo, la esclavitud de nuestros hábitos, la esclavitud de nuestros pecados, la esclavitud de nuestras creencias, inclusive la esclavitud de nuestros vicios. Pero tal pareciera que la ingratitud del hombre es muy grande, y en vez de estar previamente agradecido contra el Señor, pues hablamos contra Él. Ahora bien, ellos estaban diciendo una gran mentira, estaban tachando de mentiroso a Dios. Les estaba diciendo: no hay alimento. Le estaban diciendo a Jehová: nos trajiste a morir de hambre, lo cual era una mentira sumamente grande, puesto que Dios los estaba sosteniendo. Y muchas veces nosotros como cristianos nos quejamos con Dios y decimos: es que no hay predicaciones, es que no hay evangelistas, es que no hay misioneros, es que no se predica la palabra, es que ya no hay sana doctrina, es que mi pastor me aburre, es que siempre saca los mismos temas, es que siempre habla de las mismas cosas. El alimento espiritual lo estás teniendo, y tal vez no lo has valorado hasta en estos tiempos de hambre, en los cuales los templos se cerraron y en los cuales no te queda más que otra que quedarte en casa
esperando a que se te alimente vía online. Qué cosas, ¿verdad? Hemos regresado a los tiempos donde tenemos que recurrir a medios electrónicos para poder tener un poco del alimento espiritual que tanto necesitamos y tanto recurrimos. Y aquellos que anhela su alma y su corazón saber de Dios, créeme que buscan y buscan en las redes sociales el pan necesario, el alimento espiritual necesario para mantenerse fuertes espiritualmente. Aquellos que se preocupan por su vida espiritual. Habrá aquellos que no se preocupan y se la están pasando muy suave. Inclusive pues son servicios que ya no van a tener que hacer ni ir, pero debemos entender eso. Ahora bien, dice aquí en el versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Indudablemente pues Dios disciplinó a Israel. No puedo decir que este coronavirus, que este COVID sea una plaga enviada por Dios. Sería muy insensato de mi parte decirlo. También sería muy insensato o aventajado sería el decir que como la humanidad ha pecado tanto que ya hartó al Señor y el Señor ha enviado una enfermedad. Estaríamos hablando de cuestiones mayores. Sin embargo, vivimos en un tiempo en el que buscamos sanidad, en el que el mundo está esperando una vacuna, ¿sí? En el que el mundo está buscando la manera de sanarse, ¿sí? Porque esta infección es altamente contagiosa y posiblemente seguiremos contagiados y seguiremos contagiando a muchas más personas. Aquí en México ya nos advirtieron que no salgamos, que va a haber cuarentena forzada. Sí. Y para aquellos que dependemos del sustento diario, para aquellos que trabajamos a diario y de diario ganamos y de diario gastamos, créame que es difícil, muy difícil esta situación. Sí. Pido mucho sus oraciones por mi familia, por su servidor, porque si acontecerse esta situación de un cierre total y obligatorio, pues será muy difícil para mí y mi familia. Ahora bien, dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de entre nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. He visto videos de presidentes orando, he visto videos de policías orando, he visto videos de hermanos orando, he visto pastores orando. Pero ¿sabe que la necesidad es individual y personal? Si usted tiene la necesidad, su oración debe ser personal. El pueblo debe orar. Platicando con mi esposa sobre esta situación, decíamos que hay que clamar a Dios para que esta situación desaparezca. Pero le hice un comentario y le dije: mira, hija, ¿y si estos son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y si el pueblo de Dios está orando para que esta peste, para que esta plaga, para que esta pandemia se detenga, pero si esta es una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo, esto va a acontecer. Y son principios de dolores, lo que quiere decir que el verdadero dolor, la verdadera tribulación va a ser increíblemente más fuerte de lo que está pasando ahora, que es digno de llenarnos de temor y temblor. Es digno de ponernos las pilas y de entender que estas cosas van a pasar, ¿sí? Y que si es voluntad de Dios que el mundo tenga esta plaga, la va a tener, ¿sí? Dios no quiere a la gente enferma. Esta plaga es producto de la terquedad y la necesidad del hombre, que ha transgredido, que ha insultado y que ha humillado a la naturaleza, ¿sí? Que ha sobrepasado los límites. Esta es consecuencia del mal proceder del hombre, del mismo pecado del hombre. Esta es consecuencia. Si usted tiene un auto y si su auto tiene una fuga de aceite y el mecánico le dice: repara tu auto porque está tirando aceite, y usted neciamente dice: no pasa nada, son gotitas las que está tirando, ¿sí? Y vas por carretera y tu auto se descompone, se desviela, no vas a ir con el mecánico, le vas a decir: fue tu culpa por no reparar el vehículo.
cuando el mecánico te advirtió hace mucho que tenías que reparar. ¿Sí? No es culpa de Dios lo que está contagiando cuando se te ha dicho cantidad de veces que repares tu vida. ¿Sí? Que te arrepientas, que busques al Señor y que busques el arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Sí? Y ahora que vivimos las consecuencias del pecado universal, del pecado mundial, ¿sí? No podemos estar culpando a Dios, ¿sí? Cuando nosotros mismos prendimos la hoguera y escondimos la mano. Ahora bien, Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Sí? Hay una gran relación entre la serpiente de bronce y la figura de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, son tipos. ¿Sí? Viene a tipificar a nuestro Señor Jesucristo. Ahorita les voy a leer un texto donde habla más claramente de esto. ¿Sí? Aquí ya Jehová estaba enseñando a Israel que en aquellos tiempos futuros, cuando el pecado del hombre fuera mucho, tendría que venir un redentor, un salvador, ¿sí? Y que teníamos que voltear hacia la cruz, hacia el madero, hacia el asta, ¿sí? Y viviríamos, ¿sí? Dice que todo aquel que volteó, aquel que era mordido por la serpiente, tenía que voltear hacia el asta y iba a vivir, ¿sí? Y un dato interesante, no está diciendo aquí que las serpientes desaparecieron, no está diciendo aquí que la plaga de serpientes se acabó. No, las serpientes siguieron, le siguieron mordiendo a las personas, le siguieron dando dolor, ¿sí? Pero sin embargo, las personas sabían que si salían de sus casas, si salían de su comodidad, si salían de su confort, si buscaban esa asta, ellos iban a sanar, ¿sí? Y qué paralelismo hay en nuestros días, que vivimos en ese tiempo de pandemia, en las que la gente dice: hermano, ore por mí, oremos por México, oremos por nuestros pueblos y nuestra nación, cuando nosotros debemos de buscar de una manera personal e independiente la figura redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ay, hermano, pero si muero, dijo el apóstol Pablo, para mí morir es ganancia. ¿Sí? ¿Van a morir cristianos? Posiblemente sí. Esto va a durar mucho tiempo. Ya nos pronosticaron que va a durar meses esto, ¿sí? Y posiblemente en diciembre va a ser una enfermedad que se va a quedar, ¿sí? Cantidad de personas van a morir a causa de esto, ¿sí? Esto se multiplica de una manera exponencial cada vez más grande, ¿sí? Debemos tener cuidado cuando blasfemamos contra Dios, cuando decimos mentiras sobre Dios, cuando pecamos contra el Señor y creemos que no hay consecuencia por nuestros actos. Debemos entender que el alimento espiritual que Dios nos manda es digno de apreciarse, y que si tu pastor sea muy joven e inexperto, o sea muy viejo y testarudo, o sea ya un pastor de los antiguitos, o sea un pastor muy moderno, tenemos que respetarlo, y porque él es el responsable de arrimarnos el alimento espiritual que ahorita necesitamos, ¿sí? Así que dice que Moisés oró por el pueblo, de ahí la labor de la intercesión, de ahí la labor del pueblo de buscar al Señor, de ahí la labor de pastores de reunirse en oración, ¿sí? Dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que le creas a nuestro Señor Jesucristo, es necesario que te arrepientas, es necesario que busques a Dios, es necesario que regreses a la casa de Dios, es necesario que tengas una comunión personal con Dios, es necesario que le creas a Dios, porque esta es la garantía, la única garantía que tienes de la vida eterna. No hay garantía de una vacuna, no hay garantía de que no te contagies, o que si te contagies seas asintomático, o que te contagies y no te pasa absolutamente nada, o que vayas a un centro de salud y te vayan a atender, o que vaya a haber medicamentos, o que vaya a haber un respirador disponible para ti, ¿sí? O que vaya a haber la atención personalizada que tal vez requieras. No hay garantía de nada,
En estos tiempos de pandemia no hay ya garantía de nada. ¿Sí? La única garantía que tienes es la de nuestro Señor Jesucristo. El mirar hacia arriba, el mirar hacia el asta, el mirar hacia la serpiente, el mirar hacia Cristo. Ese fue el mensaje de hoy. Yo sé que muchos ya tuvieron sus cultos, pero no quería pasar la oportunidad de hacerlo. De igual manera voy a tratar de subir más videos, me comprometo a hacerlo. ¿Sí? Si me ven muy cansado es porque posiblemente llegue y no he descansado. Pero pues muchas gracias, agradezco su atención y que pasen un excelente día. Dios me los bendiga.